de tener vida, ¿verdad? Para que lo estemos presentando de la mejor manera, ¿verdad? Que es en la presencia de nuestro Señor. Vamos a tomar este tiempo, hermanos, un momento para orar, ¿verdad? Para poner esta enseñanza y este momento en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, le damos las gracias, Señor, le bendecimos su nombre, Padre, esta mañana, reconociendo que solo usted, Padre, es el Señor y Señor de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted nos ha tenido con vida, Padre. Usted nos ha tenido bendecidos, Padre, porque tenemos ese privilegio de servirle, Señor. Oh sí, Señor, gracias, Padre, por esta palabra que trae a nuestra vida, Señor, una palabra fresca, Padre, para que nosotros la pongamos en práctica, Señor. Ayúdenos, Señor, para que nuestros corazones se abran, Padre, para que nuestra mente espiritual esté abierta, Padre, a recibir revelación de sus palabras, Señor. Hoy traemos un tema importante, Señor, para nuestra vida cotidiana, Señor, para estos momentos que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos de pandemia, Padre, pero que sabemos que la paz viene, Señor, de saber que usted tiene el control, Padre. Le damos las gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos, los que están aquí reunidos, Padre, los que no han podido conectarse, los que van también para el culto dominical, Señor, a cada uno de sus familias, Señor. Pedimos su cobertura, Señor. Oh sí, Señor, gracias, Padre, por darnos ese aliento de vida cada mañana, Señor, esa disposición de escuchar su palabra, Señor. En sus manos ponemos esta lección. Sea usted, Espíritu Santo, manifestándose a través de esta palabra. Traiga revelación, Señor, a nuestras vidas. Traiga sabiduría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Iris. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Qué bueno tenerlos. Qué bueno que estén, pues, presentes, ¿verdad? Y hoy, hermanos, pues, tenemos un tema, como todos los temas importantes, pero un tema, pues, de la vida cotidiana, hermanos, de la modernidad, por así decirlo, ¿verdad? Porque, pues, a todos nos ha atacado, hermanos, y hablamos el domingo anterior, ¿verdad? Acerca de la ansiedad, acerca de sí, la hermana Marlene dice que no hay audio, no sé si todos me escuchan o será parte, no sé si es el audio de ella, ¿verdad? Que no. El audio suyo está bueno, hermano. Yo le escucho. Sí. Sí, bueno. Entonces, hermanos, el tema de hoy, como decía la invitación, es el estrés. Sí, hermano. Buenos días, hermanos, bendiciones. Tal vez que la hermana verifique ahí en la computadora o en el celular, hermana Marlene. ¿Será que no habilitó el audio? Pues sí, yo escucho bien, se escucha bien. Sí, la escuchamos bien. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir, ¿verdad? Pues el tema de hoy es el estrés, ¿verdad? Como decía la invitación, hermanos, todos hemos pasado momentos de estrés, ¿verdad? En estos momentos, ¿verdad? Que es a nivel global, a nivel mundial, hermanos, estamos en un estrés constante, ¿verdad? Acerca de por la situación de la epidemia que hay, ¿verdad? O de la pandemia que está recorriendo el mundo. Pero nosotros, miren que la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca del estrés. Tal vez no con la palabra estrés, ¿verdad? Que nos dice ahí, porque a veces nosotros queremos, pues, encontrar las palabras que nosotros queremos ahí en la Biblia. Y no, la Biblia no es un diccionario, hermanos. Sin embargo, encontramos todos estos temas y muchos más, ¿verdad? De la vida cotidiana. Vamos a estar estudiando el pasaje bíblico de Mateo 11, hermanos. Si nos vamos todos a Mateo 11, en el versículo 25 al 30, hermanos. Ahí nos vamos a estar centrando, ¿verdad? Básicamente en esos versículos de lo que nos dice acerca del estrés, ¿verdad? Vamos a ir también viendo qué es el estrés, con las consecuencias del estrés y qué es lo que Jesús nos ofrece, hermanos, porque también las lecciones tienen que ser que traigan solución, ¿verdad? Porque la idea es eso, hermano, que nosotros podamos aprender, pero también que nos traiga solución. Ya el problema lo conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, hermanos, a medida que vamos desglosando la lección acerca de todos estos puntos. Y el versículo a memorizar es Mateo 11, 28, hermanos, ¿verdad?
Mateo 11:28, si lo tienen todos, hermanos, vamos a leerlo ahí, ¿verdad? En cada uno. Y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Ahí nos está dando esa salida, nos está dando esa invitación Jesús, ¿verdad? A todos nosotros, hermanos. A lo largo de la historia, hermanos, para introducir este tema, ¿verdad? Han existido problemas en la vida, hermanos. No, los problemas y las presiones de la vida no son exclusivas de esta época, hermanos, ¿verdad? No es solamente por la época moderna, porque los tiempos han cambiado. No, hermanos, estas presiones y estos problemas han existido a lo largo de la humanidad, a lo largo del tiempo que ha pasado, ¿verdad? Y el pasaje de estudios, desde el que estamos ahorita, pues, viendo, ¿verdad? Y lo vamos a leer, si nuestro pastor nos lo lee, mejor para que ya vayamos entrando en materia, ¿verdad? Mateo 11, del 25 al 30. Amén, hermana Tania. Sí. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. El pasaje de estudio, hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos muestra a Jesús hablando al pueblo de Israel, un pueblo cargado, hermanos, ¿verdad? De muchas cosas. Y podríamos decir, pero ¿qué podrías en aquel tiempo, verdad? ¿Qué los podría preocupar? ¿O qué había más, verdad? Sí, porque uno cree que solo en este tiempo, pero sí, hermanos, era un pueblo cargado de muchos problemas, cargado de mucha angustia, de mucha aflicción, hermanos. Mire, lo que ellos, dice, vivían no era muy diferente a lo que nosotros vivimos actualmente, hermanos. Y le voy a dar 3 puntos que ellos hacían o que esto los ponía en este punto de tener esos problemas, hermanos. Y dice, este pueblo estaba bajo la esclavitud de Roma. Aunque podían cultivar tierras, tenían que pagar impuestos para hacerlo, ¿verdad? Igual que nosotros estamos viviendo, hermanos. Nosotros estamos sometidos bajo un gobierno. Y no se trata de un gobierno X, de un partido, sino un gobierno en general, hermanos, ¿verdad? Nosotros pagamos impuestos para todo. Sabemos, ¿verdad? Para todo pagamos impuestos, de la comida, del agua, de la luz, de todo pagamos impuestos. Y así estaba este pueblo también sometido a este estilo de gobierno. También tenían un templo en Jerusalén donde podían adorar, hermanos. Pero los líderes religiosos eran impuestos por el mismo gobierno. Entonces, ni en eso tenían la libertad ellos, ¿verdad? Y también tenían libertad de creer en Dios, pero la religión de ellos estaba llena de reglas imposibles de cumplir, hermanos. Ya hemos hablado acerca de estas leyes judías, hermanos, donde eran totalmente cuadradas, donde no había entrada para nada, ¿verdad? Y Jesús mismo, él rechazaba este estilo de religión, ¿verdad? Que ellos habían implementado. Entonces, ¿podría una persona rodeada de todas estas cosas sentirse bien, hermano, sentirse en esa libertad, sentirse en esa capacidad de andar libremente? No lo creo, ¿verdad, hermano? Así nosotros también vivimos día a día, ¿verdad? Con esto. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a estudiar el pasaje bíblico y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros si le buscamos de todo corazón. Ya lo hemos dicho ese versículo, ¿verdad? Si nosotros le buscamos de todo corazón, ¿verdad? Vamos a saber el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Y vamos a entrar, ¿verdad? Al tema, el estrés. Ese es el estrés, ¿verdad?
¿Qué es el estrés? Pues mire que teóricamente nos dice que es un estado de tensión nerviosa originado por el exceso de trabajo, por las aspiraciones que no han sido satisfechas tal vez, o por la ansiedad, aflicciones, todo ese tipo de cosas, eso es el estrés. Pero las consecuencias que el estrés nos trae, hermanos, el estrés se manifiesta generalmente a través de una serie de reacciones que van desde la fatiga prolongada hasta dolores de cabeza, gastritis, úlceras y pudiendo muchas veces ocasionar problemas psicológicos. Mire qué importante es conocer el concepto de esto, porque a veces nosotros decimos, ay, es que estoy estresado o estoy estresada, ¿verdad? Y le ponemos nombre a todo lo que nosotros sentimos, pero mire qué consecuencias trae el hecho de estar preocupado, de estar ansioso, los problemas psicológicos que nos trae y también los problemas físicos que nos puede traer. La humanidad se carga cada día más de problemas y en este tiempo, hermanos, podemos ver más suicidios, en este tiempo podemos ver más alcoholismo, más consumo de drogas, hermanos. Entonces, el tiempo también ha ido evolucionando, los problemas también, hermanos, y una cosita que antes tal vez no era tan grave, ahora lo hemos hecho totalmente grave y nos resulta a nosotros al grado de estrés, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos por qué. ¿Verdad? ¿Por qué si ahora hay más alternativas, hermano? Porque tal vez en aquel tiempo, ¿verdad? Tenían estos problemas, pero no había como ese conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora hay más conocimiento de las cosas, hay más alternativas para que podamos estar bien. Sin embargo, se ve más consumo de muchas cosas, ¿verdad? Más suicidios. Ustedes pudieron ver el año pasado la cantidad de suicidios que se está dando en Honduras de niños, hermanos, desde 10 años, ¿verdad? Suicidándose. Entonces, ¿por qué sucede esto, hermanos? Y una de las respuestas más acertadas es que el ser humano vive cada vez más estresado a causa de no encontrar respuestas. Nosotros siempre queremos encontrar respuestas, queremos encontrar de dónde somos, hacia dónde voy, qué estoy haciendo, qué es esto, hermanos, y nos enfrascamos en eso. ¿A dónde, hermanos? Muchas veces en el horóscopo, no a un vidente, no es que voy a leer las cartas, es que yo quiero que en el café me diga la vida que voy a llevar, ¿verdad? No que en una copa de no sé qué, y empezamos, hermanos, a buscar alternativas, ¿verdad? Queriendo saber más, y entonces eso, claro, nos trae frustración porque eso no existe, pues, no es una cosa que nos pueda traer a nosotros respuestas. Los problemas emocionales y la tensión mental, hermanos, son como fuerzas invisibles que tiran o empujan contra una persona. Y el estrés se manifiesta ¿cómo? ¿Cómo podría decir yo que estoy estresado, hermano? Pues se manifiesta a través de la ira, a través del llanto, a través de la incapacidad. No puedo hacer esto, es que yo no puedo, estoy bloqueado, decimos muchas veces, ¿verdad? O la pérdida de control, se nos va de control muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Viene la pérdida de apetito muchas veces o, al contrario, los atracones de comida y un sinfín de manifestaciones que nosotros decimos, pero es que esto, mire, yo no sé por qué estoy enojado, es que todo me irrita, todo me molesta, está estresado, hermano, ¿verdad? No, yo no sé por qué estoy llorando y yo no sé, viera que una cosa que me pasa y empezamos y todas son estas manifestaciones del estrés, hermano. Entonces, ya vemos aquí, ¿verdad?, qué es el estrés y las consecuencias que nos trae el sufrir de esto, hermanos. Pero, como les decía, la lección tiene que traer también soluciones, ¿verdad? Y no es la lección, sino la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, nos dice la segunda parte, la respuesta de Jesús al problema del estrés, ¿verdad? No sé si hasta ahorita tienen algún comentario o quieran compartir algo, hermanos. Y amén, hermana. Sí, hermano. Esto del estrés, como usted lo dice, no es algo nuevo, ¿verdad? Esto es algo que ocurre, bueno, si la Biblia lo menciona es porque esto tiene mucho tiempo de ocurrir y una de las causas principales, hermanos, es cuando nosotros nos sumergimos mucho en los afanes de la vida, ¿verdad? Por eso incluso la palabra nos habla ahí en Mateo 6, ¿verdad? Que acerca del afán y la ansiedad. Cuando nosotros nos sumergimos demasiado en los afanes de la vida o también cuando vienen muchas preocupaciones a nuestra vida también.
podemos ser sometidos al estrés. Es ahí, hermanos, en donde nosotros, ¿verdad? La única salida para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que solo la podemos encontrar en... El audio, hermano Eddie, Perdón, hermano, no me había dado cuenta que estaba hablando y no tenía el audio. No, yo le decía que, como usted bien lo señalaba, el estrés no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero hoy en día el estrés se ha acrecentado aún más por las presiones que hay en la vida, por tanta situación, cuando nosotros nos sumergimos demasiado en los afanes de este mundo, hermano, cuando nosotros también nos preocupamos más allá de la cuenta, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor, en todo, en todas las cosas, pero muchas veces nosotros nos preocupamos más allá de la cuenta, caemos en eso, o también caemos en los afanes de este mundo, ¿verdad? Por el mismo consumismo, ¿verdad? La misma sociedad nos impulsa a querer alcanzar bienes y cosas, y en eso nosotros nos sumergimos. No está malo, ¿verdad? Que nosotros aspiremos a tener una casa, a tener un carro, a tener una buena educación para nuestros hijos. Eso no está malo. El problema es cuando nosotros nos sumergimos tanto, ¿verdad? Hoy en día estamos encontrando personas que tienen hasta 3 trabajos, ¿verdad? Trabajan en la mañana, en la tarde, en la noche y si es posible el fin de semana. Entonces de repente pueden estar sumergidas también a un estrés. Pero también recordemos, hermanos, que la única salida a toda esta situación es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que depositemos nuestras cargas. Fíjese que una persona en la cual estoy en un grupo, yo, ¿verdad? De un primo mío que está en un grupo de WhatsApp, esta persona hoy puso ese versículo, ¿verdad? Mateo 11:28, que es el versículo a memorizar. Y él decía, ¿verdad? Que él entregaba todas sus cargas al Señor. Esta persona pues está padeciendo de algunas enfermedades y a veces no puede dormir y tantas situaciones. Entonces él dice, yo he aprendido a descansar cuando deposito todas mis cargas en el Señor. Y ese es, creo, uno de los principales objetivos de esta clase en esta mañana, ¿verdad? De que nosotros podamos aprender a depositar toda ansiedad, todo temor, toda preocupación, todo aquello que en realidad nosotros no podemos, con las cosas que nosotros no podemos, hermano, no nos queda más que depositarlas en las manos de Dios, porque ya en nuestras manos no está el poder hacer nada. Amén, hermano. Bien, hermano, y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Más adelante. Sí, hermana Iris. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Sí, realmente, verdad que a la luz de la palabra ahí podemos encontrar, verdad, en Levíticos 19, capítulo 19, verso 31, ahí habla, verdad, de los adivinos. Habla, hermanos, bueno, Saúl, David consultaron adivinos y podemos estudiar las historias de ellos, hermanos. Y realmente que también aquí ellos yo creo que se encontraron envueltos en el estrés, en la preocupación, en la angustia, a qué situaciones en la vida de ellos. ¿Y qué sucede, hermano? Que podemos nosotros pensar que estamos buscando los lugares correctos, ¿verdad? Y realmente nos estamos yendo por el camino de error, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que el brujo y el hechicero, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Pero a veces hay personas que dicen, no, solo el que lo hace, el que busca también, hermano, ¿verdad? El que busca ese tipo de situaciones también ya pecó, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Aquí David pecó en esa parte. Saúl, todos ellos, hermanos, consultaban, porque esto viene de atrás, hermano, ¿verdad? La palabra es la misma ayer y hoy. Entonces, también en esos 2000 años atrás también habían este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tal vez el estrés, porque tal vez ellos querían todo en sus fuerzas, hermano. Es ahí cuando nosotros hacemos cosas en nuestras fuerzas, nos salimos de control y sabemos que hay un Dios poderoso, hay un Dios soberano, hermano, que es al que nosotros tenemos que ir. En toda situación, Él nos va a responder. Es a Él que tenemos que ir a consultar y a veces nosotros nos podemos estar desviando, consultando, ¿verdad? En otro tipo de situaciones, de áreas como las que mencionaba la hermana. Entonces, yo creo que el estrés, hermano, a todos nos ronda, hermano. Y si la palabra lo habla y todos ellos lo experimentaron, es porque Dios sabía que nosotros lo íbamos a experimentar, lo íbamos a padecer, ¿verdad? Pero, hermanos, hay
hay un antídoto. Ya me quedé con esa palabra de la enseñanza anterior, ¿verdad? Ese antídoto eficaz, esta palabra en nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque sí, nos podemos estresar y tenemos que, yo creo que todas estas enseñanzas es para que nosotros meditemos, es para que nosotros nos examinemos qué áreas, hermanos, están absorbiendo nuestra vida y nos están tratando de salir y de control, hermanos, porque nos puede sacar de control y es ahí donde nuestra mente se puede nublar y podemos nosotros agarrar otros caminos, desviarnos por otros caminos a causa del estrés, la ansiedad y de tantas situaciones que hemos venido estudiando, ¿verdad? Y realmente que Cristo es la fuente a todo, hermanos, a todo lo que nosotros podemos estar experimentando. Amén. Amén, hermanos, ¿verdad? Amén. La respuesta de Jesús al problema del estrés, hermanos. Vamos ahí, hermana Iris, ahí léame Mateo 23:4. Vamos a ver, ¿verdad? Este versículo. Mateo 23, amén. Versículo 4. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Amén. La religión, hermanos, estaba cargada de reglas, estaba cargada de normas. Y Jesús mismo condenó a estos líderes religiosos y les dijo, ustedes son capaces de poner cargas al pueblo que ni ustedes pueden llevar, ¿verdad? Entonces también en aquel tiempo, hermano, y ahora mismo, hay una frase, hermano, conocida que nosotros lo hemos escuchado en el mundo tal vez, y nos dice el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, hermano. Cuando un cristiano no conoce el evangelio, sino que conoce un sistema religioso, hermano, desde ese momento se nos quitan todas las defensas para que nosotros podamos resistir el miedo y podamos resistir la perturbación. Mire, es importante este pedacito de frase, pero si nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos el conocimiento del evangelio, y lo que estamos viendo son reglas que nos imponen o reglas que vienen de más allá, es que yo así lo aprendí, es que yo así lo vi, es que yo así estoy creyendo, ¿verdad? Entonces ahí se nos quitan todas las defensas, hermanos, porque nosotros el evangelio, recordemos que el evangelio es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces el evangelio, hermanos, este conocimiento nos empodera a nosotros para poder reconocer que el miedo, que el temor, que el estrés no vienen del Señor. Y entonces nos da esa facultad de rechazarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rechazar todo lo que no venga del Señor. Entonces, todo lo que se desarrolla en nuestra actualidad, hermanos, actualmente es estresante. Todo lo que nosotros alrededor que está de nosotros es estresante. Y más terrible es que hasta la misma religión, hermanos, hasta la misma religión se ha vuelto estresante, se ha vuelto un foco de estrés. ¿Por qué? Y le voy a dar 3 razones, porque este es un mensaje para nosotros los cristianos, hermanos, para los que estamos dentro de la iglesia, dentro de una congregación. Dice aquí, primero, en muchas ocasiones la iglesia se rige por reglas o por tradiciones, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo la han llevado al punto de lo sagrado, aunque no tenga nada que ver con la Biblia, hermanos. Tenemos un estereotipo de ser cristiano y lo hemos hablado, y a mí este tema pues me toca siempre decirlo, ¿verdad? A veces estamos guiados más por la apariencia. El cristiano tiene que ser así, 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 ¿verdad? Y por lo general tenemos que ser así por fuera, ¿verdad? Porque siempre estamos viendo por fuera. Por fuera es lo que tiene que ser el cristiano. Así tiene que hablar el cristiano, así tiene que decir el cristiano, hermano. Mire, el problema de esta situación viene porque a alguien, ¿verdad? Se le ocurrió la idea de tener un templo, hermanos. Era el emperador... ay, se me fue el nombre, ¿verdad? Constantino. Él dijo, pues vamos a hacer un templo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Las personas se acostumbraron a ir a acomodarse a la silla, a sentarse, a escuchar lo que otro le estaba diciendo. Y eso ha venido a generar el problema en la iglesia. Las personas, lastimosamente, y los mensajes son fuertes, hermanos, y así tienen que ser. Las personas nos acostumbramos a escuchar lo que aquel me está diciendo, pero no tenemos el tiempo, ¿verdad? Porque también no tenemos el tiempo de ir a estudiar la palabra, hermanos, a ir a decir esto será verdad, esto será cierto, esto será mentira, esto, porque tenemos que
escudriñar las escrituras, hermanos. No nos dice solo vamos a leerlas, vamos a ponerlas abiertas ahí en el comedor para que ella haga su magia. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que buscar cada día el estudio de la palabra del Señor. La segunda parte, ¿por qué? Es un poco de estrés, la religión. El orgullo, hermanos, de sentirnos héroes víctimas. Y esa es la frase o ese es el término que se usa. Muchas veces, hermanos, muchos de los que servimos nos sentimos héroes víctimas, ¿verdad? Y nos decimos, es que solo yo estoy orando, solo yo estoy sirviendo, y mire que el hermano no hace, y mire que aquel no hace, y mire que no sé qué. Y vemos el ejemplo de Marta y de María, hermanos. Marta y María, nosotros lo conocemos bien, ¿verdad? Las dos hermanos estaban queriendo agradar a Jesús, porque Marta estaba afanada. Sí, ¿querían compartir algo? Bueno, Marta quería agradar a Jesús, hermanos, ¿verdad? No es que estaba fuera de las cosas, de que estaba afanada en otras cosas. Entonces, muchas veces nosotros nos convertimos en esas Martas, hermanos, estando en muchas cosas, pero no hemos agarrado la parte de escuchar a Jesús, qué es lo que Él quiere para nosotros o qué es lo que Él quiere, porque a veces creemos que los ministerios o que las obras son de nosotros, ¿verdad? Y eso es un término equivocado, hermanos. La obra es de Dios. Y nosotros, aunque somos útiles, no somos indispensables en ningún ministerio que estemos, hermanos. Tenemos que trabajar, eso es claro está, pero no podemos llegar al punto de estar afanados en tanta cosa, hermanos, que olvidamos a veces hasta orar por alguna actividad que nosotros hacemos. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad?, que nosotros nos pone estresados. A veces estamos tan afanados creyendo que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, ¿verdad?, el hecho de servir. Y no es así. El servicio es un privilegio, hermanos, desde el que está en la puerta, al que barre, el que limpia el baño, el pastor, el maestro, todos tenemos el mismo privilegio de servir para la obra del Señor, hermanos. Y número 3, porque la iglesia o la religión, y no estamos hablando de la iglesia del Nazareno, estamos hablando de la iglesia en general, hermanos, ¿verdad? Porque la iglesia, hermanos, se ha convertido en un centro de diversiones. Por eso muchas veces nos estresamos, porque se busca una y mil formas de entretener a la congregación, hermanos. Y esto, aunque suena, ¿verdad?, duro, suena pesado, pero así se ha sucedido, hermanos. Ustedes pueden ver en unas iglesias inmensas, hermanos, que el momento de alabanza no se distingue si es un concierto de Shakira o de quien sea que sea del mundo, no se distingue a lo que es un concierto o una administración del Señor, hermano, porque estamos queriendo adoptar las mismas cosas del mundo. Queremos adoptar las mismas enseñanzas del mundo en vez de nosotros ser luz para aquellos, ser diferentes. Y por eso es que nos trae mucho estrés, hermanos. El ser humano es insaciable y eso lo sabemos, hermano. Entonces, a medida que uno va adquiriendo más técnicas, más actividades, inventando cosas para atraer la atención a las personas que lleguen a la iglesia, mire, nosotros, hermanos, no vamos a llenar a una iglesia. Nosotros no vamos a traer, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hermano, pero el trabajo de cambiar, de transformar, lo hace el Espíritu Santo con la palabra del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Claro que sí, trabajar en la obra, pero hemos malentendido o malinterpretado esta situación y a veces creemos que somos nosotros, que sin mí esto no funciona, que sin mí esto no es así. Hay muchos que tenemos muchas habilidades y muchos talentos y muchos dones que el Señor ha puesto para que nosotros le sirvamos, hermanos. Claro que sí, pero nosotros no podemos creer que somos indispensables, ¿verdad?, para la obra del Señor. Entonces, todo esto, hermanos, el estrés sucede porque siempre queremos más. El ser humano siempre quiere más, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una casa, pues no, yo quiero una más grande, ¿verdad? Quiero de 2 plantas. Yo tengo un carrito, pero como ya está viejo, yo quiero otro más nuevo. Y así, el ser humano, esa es la naturaleza que nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad? El creer que todas estas cosas nos van a hacer felices, ¿verdad? Los matrimonios jóvenes dicen, no, pues vamos, porque yo he conocido personas que dicen, yo tengo un fondo o tenemos un fondo de novios para cuando ya nos casemos, estemos todo listo, ¿verdad? Y tengamos la casa, tengamos
la mesa, lo que sea que tengamos, hermanos, y creemos que también eso nos va a hacer felices, ¿verdad? El tener todo completo en nuestro hogar. Pero si nos damos cuenta, hermanos, otra vez estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? Entonces, el ser humano cree que todas las cosas materiales nos va a hacer feliz, hermanos, pero ni la religión, ni el dinero, ni la profesión, hermanos, ni las cosas que compramos nos va a ayudar a ser felices. Pero en la palabra del Señor nos dice que nos va a ayudar a ser felices, y lo vamos a buscar ahí, hermanos, en Romanos 12:2. Si el hermano Roberto nos busca, Romanos capítulo 12, versículo 2. El audio, hermano Roberto, conecta. Ahí, hermano. Ahora sí me oyen. Sí, hermano. Bien. Romanos, ¿verdad? Romanos, versículo 2. Amén, aleluya. El versículo 2 dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Solo cuando el Espíritu Santo, hermano, renueve nuestra forma de pensar, es que seremos verdaderamente transformados. El Espíritu Santo es el único que puede traernos esa felicidad. Y a veces nosotros creemos que la felicidad es la ausencia de problemas, hermanos. Que la felicidad es el tener todo completo materialmente, hermanos. Pero tenemos que enfatizar en esto, hermanos. Es vivir una vida transformada, una mente transformada, ¿verdad? Pensar diferente, pensar igual a Dios y pensar diferente al mundo, hermanos. Aunque nosotros a veces digamos, pues mire, yo no practico cosas del mundo. Yo no soy del mundo, yo no practico cosas del mundo. Mire, yo no ando en bailes, yo no ando en cantinas, yo no ando en fiestas, yo no ando en bochinches, en cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, ¿verdad? Que eso porque volvemos a la parte de la apariencia, hermanos. Pero si nosotros, aunque no practiquemos estas cosas del mundo, hermanos, pero si nosotros seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo prepotentes, seguimos siendo altaneros, seguimos siendo codiciosos, seguimos siendo egoístas, en nada hemos cambiado, no hemos dejado las prácticas del mundo, porque todas estas cosas, hermanos, y que es un proceso, porque no le voy a decir que cada uno de nosotros, no, ya estamos cristianos y ya somos limpios y ya no soy orgulloso, ya no soy esto, hermanos, pero es una lucha que vamos a tener a diario, pero que nosotros ya reconocemos que están esas cosas del mundo en nosotros y que estamos haciendo lo posible por cambiar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestra vida, hermanos. Entonces, lo que Jesús ofrece, hermanos, está en Mateo 11:28. Si la hermana Iris, léanos Mateo 11:28, que no puedo leer todas las pantallas. Mateo 11:28. Amén. Sí, amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. La angustia, hermanos, es temor opresivo, sin causa precisa. Esa es la angustia. Y esto es lo que la sociedad está viviendo hoy en día. Y esta angustia, hermanos, es convertida a dolor físico, ¿verdad? Muchas personas creemos que los dolores de cabeza que vienen, pero es que me viene un dolor de cabeza, yo no sé si tendré algo, hermanos, puede ser de esta situación de angustia que puede vivir, ¿verdad? Los problemas intestinales, ¿verdad? Todos estos pueden ser un asunto emocional, ¿verdad? La preocupación es aquella intranquilidad o miedo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pasado
noches sin dormir, hermanos, por alguna cosa que no se nos sale de la cabeza, por alguna preocupación que tengamos y no podemos dormir. Imagínense, ese es como que todo conecta, hermanos, ¿verdad? En el hecho de no poder dormir porque estás preocupado. La mente manda ese mensaje y no puede dormir. Luego, al día siguiente, usted amanece mal o uno amanece mal porque no ha podido dormir. Sigue con la preocupación, pero ya se suma ya el problema de dolor de cabeza, tengo como un mareo, me duele esto, y empezamos así. Entonces, la angustia y la preocupación es exactamente el estrés. La angustia sumado a la preocupación, hermanos. Y frente a esto, Jesús nos hace esta gran invitación, ¿verdad? Esta invitación que nos hace es que todos los que tienen este problema vengan a Él y así obtengan descanso. Eso es lo que nos expresa en Jesús, el descanso, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos venir a Él? ¿Cómo podemos venir a Jesús, verdad? Porque nos hacemos estas preguntas, hermanos. Los cristianos nos hacemos esas preguntas porque a veces están, no, venga Cristo o haga esto, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿cómo podemos venir a Él? Él nos invita, hermanos, a venir tal como estamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos hablado con personas, o usted tal vez ha hablado con personas y le dice, bueno, acepte a Cristo como su Salvador, y empezamos a hablar dándole el mensaje y las personas dicen, pues mire, ahorita no estoy preparado, tengo que resolver ciertas cositas, tengo que dejar ciertos vicios, ciertos hábitos. Hermanos, eso no funciona así. Si nosotros pudiéramos hacer eso por nosotros mismos, entonces no necesitaríamos a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús nos quiere tal y como somos, tal y como estamos, ¿verdad? Con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras debilidades, pero creyendo en que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Así es que nos quiere, así es que podemos venir a los pies de Cristo, hermanos. Pero ¿qué tipo de descanso ofrece el Señor, hermanos? No hay descanso más completo que el Jesús nos está ofreciendo. En Él, mire, encontraremos la libertad de nuestros pecados, de nuestras angustias y de nuestros temores. En pocas palabras, encontraremos amor, sanidad y paz con Dios, hermanos. Eso es lo que nos ofrece. Imagínense qué cantidad de cosas que nos ofrece Él, ¿verdad? Con solo esa invitación que nos está haciendo, hermanos. Ahora vamos al tercer punto, que nos dice, llevando el yugo de Jesús. Llevando el yugo de Jesús. Y vamos a leer Mateo 11:29. Este versículo lo vamos a dividir en tres partes, hermanos, ¿verdad? Vamos a dividir Mateo 11:29. Yo creo que todos lo buscan, hermanos, para que lo podamos entender, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículo 29. Y como les digo, lo vamos a leer o lo vamos a hacer en tres partes. Y la primera parte, hermanos, si ustedes me llevan ahí la lectura con su vista, nos dice la primera parte, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Esa es la primera parte de este versículo, hermano. Cuando una persona ha venido a Jesús, debe aprender a caminar con nuevas reglas, hermanos. Ya no hay más orgullo, ya no hay más tomar la rienda de mi vida, como decimos, ¿verdad? Es mi vida y yo hago lo que yo quiera. A veces así decimos, ¿verdad? Lastimosamente, y a mí nadie me tiene que decir nada, y creemos, ¿verdad?, de que nosotros llevamos la rienda de nuestra, y siendo cristianos, hermanos, estamos hablando de esto, ¿verdad? No más sus propias reglas, ahora son las reglas de Jesús, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús, hermanos, así es, porque así nos dice, debe aprender a caminar con nuevas reglas. Jesús nos dice, aprender de mí, pero ¿cómo voy a aprender yo de Jesús? ¿Cómo voy a aprender de Jesús? Pues aquí está la respuesta también, hermanos. Hermano Eddie, si nos busca Juan 5:39. El libro de Juan 5:39. Sí, hermano. Amén, hermano. Sí, hermano. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice,
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Ahí nos da la respuesta. ¿Cómo voy a aprender de Jesús, hermanos? Escudriñar las escrituras. Ahí nos dice, mire, tiene que seguir a esto, tiene que ver esto, escudriñar, hermanos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, de tener al alcance la palabra del Señor, hermanos. Entonces, escudriñar, leerla, empezar a repasarla, estudiarla. Mire, el hermano Roberto literalmente ya se cansó porque ya días no lo escucho, ¿verdad? Decir qué importante es la escuela dominical, hermanos. Es importante porque aquí nosotros aprendemos, tenemos más el tiempo, ¿verdad? Que a veces tal vez en nuestra casa no tenemos, pero una hora, hermanos. El hermano nos ha dicho muchas veces, toda la iglesia debería estar en la escuela dominical, porque a veces cuando es el mensaje, hermanos, solo estamos escuchando, ¿verdad? Y es importante que nuestro pastor nos traiga el mensaje, hermanos, pero la escuela dominical también es importante porque aquí es donde despejamos muchas dudas, donde empezamos a desglosar versículos, a estudiar la palabra, a tener opiniones en torno a la palabra, hermanos. Entonces, en aquel tiempo, muchos conocían las reglas, igual que ahora, hermanos. Muchos conocen las reglas. Muchos cristianos que estamos conocemos las reglas. Esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer, esto le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor, hermanos. Pero en aquel tiempo, igual que ahora, desconocemos al Salvador, desconocemos a Cristo. Nosotros no sabemos, si nosotros empezamos, hermanos, en este trayecto, ya tenemos por lo menos que leer los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está el ministerio de Jesús. Ahí está lo que nos encomendó a nosotros hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a seguir a alguien o cómo yo voy a ser imitador o imitar a alguien si yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, escudriñar las escrituras, hermanos. Estamos a veces nosotros muy ocupados en la religión, en las leyes, ¿verdad? Que desconocemos, que quitamos la mirada de Cristo, hermanos, que quitamos la mirada en Cristo, porque eso también nos viene a nosotros, hermanos. Estamos enfocados en todo lo que está alrededor, hermanos, pero la mirada la tenemos fuera de donde deberíamos de tenerla, que es en Cristo, hermanos. Entonces, vamos a leer ahora la segunda parte de este capítulo, hermanos, de este versículo, Mateo 11:29. Me siguen ahí, hermanos, en la segunda parte, ¿verdad? Ya leímos que nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón, hermanos. Es interesante que Jesús haya dado este mensaje totalmente contrario al mensaje de los líderes religiosos en aquella época, hermanos. Estos líderes de Israel eran arrogantes, eran orgullosos, hermanos, eran legalistas, pasaban por encima de las personas. Pero Jesús dijo que Él es manso, ¿verdad? En otras palabras, que es de condición suave y de condición benigna, ¿verdad? Y vamos aquí a entrar a la historia de Elías, hermanos. Muchos la conocemos. En los que no la conozcan, pues está Elías en Primera de Reyes, ahí para los que anotan. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. ¿Quién fue Elías? ¿Verdad? Las dificultades emocionales que pasó Elías, hermanos. Un hombre que estaba angustiado, ¿verdad? Un hombre que estaba desesperado, un hombre que estaba al borde de decirle, quítame la vida, ¿verdad? Imagínense el estrés que estaba viviendo este profeta, ¿verdad? Y podemos ver ahí también en esta historia, porque nos sacan un montón de lecciones de esta historia, solo que por tiempo no la vamos a analizar, ¿verdad? Pero que también Elías se sentía que solo él estaba orando, que solo él estaba clamando y que los demás, ¿qué pasó? Y él se sentía, ¿verdad? En ese término que habíamos dicho antes, un héroe víctima, ¿verdad? Entonces, toda esta situación lo llevaban al borde del estrés, de la incapacidad, de la angustia, ¿verdad? Pero en este caso vamos a resaltar, hermanos, el hecho de que dice que cuando huía del rey Acab, ¿verdad? Y de su esposa Jezabel, ¿verdad? Ya sabemos quién era Jezabel, una mujer pues manipuladora por completo, hermanos, que quería
de cualquier forma matar al profeta Elías, ¿verdad? Este profeta estaba angustiado porque había sido amenazado de muerte, ¿verdad? Y él estaba, dice, acostado o echado en una cueva y Dios ahí le habló, hermanos. Dice que primero lo hizo a través de un fuerte viento, luego a través de un terremoto y fuego, pero Elías no vio que Dios estuviera ahí. Pero el versículo 12, hermanos, de este pasaje de Reyes, ¿verdad? De Primera de Reyes 19:12, nos dice que Elías oyó que hubo un silbo apacible y delicado, ¿verdad? Entonces el profeta supo que Jehová estaba ahí y salió al encuentro con Dios, hermanos. Dios muchas veces nos está hablando. Nos habla siempre con suavidad, hermanos. Con suavidad, así nos está hablando a nosotros. Pero nosotros estamos en un mundo, recordemos, en un mundo lleno de ruido, ¿verdad? Y no nos permite escuchar la voz suave de Dios, hermanos. Entonces, todo este ruido nos distrae, ¿verdad? Nos distrae a nosotros. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted está escuchando de verdad lo que Dios le quiere hablar en este momento o en un momento de su vida, hermanos? ¿O estamos afanados en el ruido del mundo, de las actividades del mundo, hermanos, que no nos permite escuchar la voz del Señor? ¿Verdad? Jesús dice que aprendamos de Él, que es humilde, que se comporta con sencillez y con modestia. Y es tan complicado porque nuestra sociedad, ¿verdad? Cada vez está más sofisticada, hermanos. Cada vez nos gustan más cosas, ¿verdad? Tenemos que estar al día con la moda, ¿verdad? Principalmente. O a veces en nuestra propia iglesia, ¿verdad? Porque estamos hablando de, esto es un mensaje también para los cristianos, hermanos, ¿verdad? Mire, muchas veces el cristiano ya le duele, ¿verdad? Sentarse en una silla, en una banca, ¿verdad? En una silla que no tenga esponja. Ya no podemos cantar coritos si no está el data ahí con la letra, ¿verdad? De los coros. Y así, a medida que va pasando el tiempo, nos volvemos más sofisticados, hermanos, en este mundo. Y olvidamos lo verdadero, lo esencial, hermanos, que es adorar a nuestro Dios, adorarle con nuestro corazón, ¿verdad? No con lo que tenemos. Claro, hay muchas cosas que nos facilitan este hecho, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros también como iglesia del Nazareno tenemos muchas facilidades, muchas comodidades, hermanos, que en muchos tiempos no los tenían. Y ahora en día también hay iglesias, hermanos, que ni siquiera silla o que ni siquiera techo tienen, ¿verdad? Y gracias que nosotros tenemos todas estas facilidades, hermanos, y estas comodidades, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús espera, hermanos, ¿verdad? Lo que Jesús espera de nosotros es que vengamos con humildad, ¿verdad? Con la suficiente humildad, que no entremos en esa angustia por tener lo que los otros tienen, hermanos. No, que yo quiero porque así, mire que la iglesia vive aquella iglesia de allá y tenía esto, entonces que aquí esta iglesia tiene que tener esto. Y si no, yo no me siento cómoda y me voy para otra. Y así, hermanos, y eso es real, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces, tenemos que venir con la suficiente humildad. Tenemos que ser humildes, hermanos, como lo era Jesús. Tenemos que ser mansos, tener esa benignidad, ¿verdad? En nosotros. Y nos vamos a la tercera parte de este versículo, hermanos, ¿verdad? Del 11:29. Y la tercera parte nos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mayor deseo del ser humano, hermanos, es poder descansar de sus aflicciones, de todo lo que nos pasa, poder relajarnos, decimos nosotros, ¿verdad? Y en esta sociedad, hermanos, en este mundo que vivimos, hay, bueno, un sinfín de alternativas para disque relajarnos, ¿verdad? Ustedes pueden ver medicamentos, ustedes pueden ver tranquilizantes, usted puede ver pastillas para dormir, pastillas para relajarse, bueno, un sinfín de cosas. Hay masajes, hay lugares en el spa, o hay tanto un sinfín de cosas para traer la relajación al ser humano. Y nosotros empezamos a buscar todas estas técnicas, a buscar, ¿verdad? Todas estas alternativas para poder relajarnos, hermanos. Y lo interesante es que cada vez hay más problemas
del estrés, hermanos, porque estas situaciones pueden durar, pueden servir, hermanos, estas técnicas de relajarse, darse un masaje, puede servir ¿cuánto? 1 hora o tal vez 2 horas o un día hasta que se acabe el efecto y vuelva al día siguiente o al mismo momento con los mismos problemas, con las mismas aflicciones, con la misma preocupación, hermanos. Pero en Filipenses 4:6, hermanos, y lo leímos el domingo anterior, acerca de la angustia. Aquí el apóstol Pablo nos invita a orar por las cosas que nos preocupan a diario, hermanos, porque hay muchas cosas que nos van a preocupar a diario. Eso, no, como les decía, no se trata de eliminar por completo los problemas, de eliminar por completo las preocupaciones, sino que cualquier cosa que nos preocupe, ¿verdad? Que nos quiten esa paz, empezar a orar, hermanos. Cuando empecemos a sentir preocupación, detengámonos a orar. Esa es la clave, hermanos. La paz, como les decía al principio, viene no de la ausencia de problemas, no de la falta de aflicciones que tengamos o de tristezas, hermanos, ¿verdad? No es de que no tengamos preocupaciones. La paz viene de saber que Dios tiene el control, de entender que Dios, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de lo triste que estamos, Dios tiene el control en cualquier situación, hermanos. Y para concluir, hermanos, y ya les dejo hablar, ¿verdad? Por si tienen alguna opinión, yo anoté 5 pasos, ¿verdad? Para evitar el estrés, hermanos. Y esto no está en el manual, ¿verdad? No está en el manual, pero lo saqué a medida que fui desarrollando la lección, a medida que fui leyendo la palabra. Y es importante que nosotros tengamos también soluciones, ¿verdad? Soluciones o respuestas a nuestras situaciones, a nuestros problemas, hermanos. Entonces, 5 pasos para evitar el estrés. Lo pueden seguir. Yo lo tomé y lo estoy siguiendo, hermanos. No les voy a decir, no les voy a mentir que yo llevo estos pasos desde hace años. No, hermano. Yo desde ahorita que lo saqué, estoy tratando y lo voy a hacer, ¿verdad? No voy a tratar, sino que lo voy a hacer. El primer paso, hermanos, primero, es la oración. Es fundamental la oración, hermanos. El desahogarnos con Dios nos dará esa seguridad. El tener esa intimidad con Dios nos va a dar esa seguridad de saber que Él tiene el control, hermanos. El tener esa relación, ¿verdad? Porque de eso se trata, de tener una relación con Dios. Nos da esa seguridad, hermanos. Entonces, la primera es la oración. La segunda, hermanos, es apartar tiempo para estudiar la palabra. La única forma de relajarse es tener la perspectiva de Dios. Esa es la única forma de relajarnos, hermanos. Es entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra. No hay forma. Hay estudiar la palabra. Todos en nuestras casas tenemos el acceso a la palabra del Señor, hermanos. Entonces, esta palabra alimenta. Esta palabra edifica. Pero también esta palabra corrige, hermanos, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo por tradición o porque me lo enseñaron así. Muchas de las cosas, hermanos, todas las cosas están en la palabra del Señor, ¿verdad? Y nuestros errores ahí nos corrigen. Número 3, reconocer la obra del enemigo, hermanos. Reconocer la obra del enemigo. Siempre van a surgir imprevistos a lo largo del día, ¿verdad? Siempre van a ser situaciones que nos producen tal vez un poco de estrés o de angustia, de tristeza, cualquier situación, hermanos, que tengamos, porque así es, eso no lo podemos evitar, hermanos, pero tenemos que reconocer, cuando el enemigo nos ataca deliberadamente. Tenemos que empezar a reconocer, hermanos, cuando el enemigo está atacándonos ahí directamente, hermanos. Ahí en Santiago 4:7 nos dice: cuando el diablo te ataque, resístelo y él huirá, hermanos. Tenemos que aprender a reconocer cuando son situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Que tenemos que pasar o que hay situaciones así, pero cuando ya esta preocupación, esta angustia, esta tristeza se vuelve un problema que ya nosotros no podemos, ¿verdad? Controlar, hermanos. Ahí es donde tenemos que reconocer que es el enemigo, hermanos, que nos está atacando directamente, y tenemos que volver al número 1, que es la oración, ¿verdad? El punto número 4, hermanos, es proteger la mente.
Es hora, hermanos, de apagar el televisor. Es hora de apagar el teléfono. Es hora de cambiar noticiero que ya nosotros conocemos. Hay noticiero que a nosotros nos pone con los nervios de punta, hermanos, ¿verdad? Es hora de apagarlo, hermanos. Es importante y es tiempo de hablar con amigos fuertes en el Señor, hermanos. Mire, yo personalmente, ¿verdad? Es mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo en cuando muchas personas dicen, este es mi padre espiritual y esta es mi madre espiritual, hermanos, porque la misma palabra en Mateo 23:9 nos dice que no llamaremos padre a nadie aquí en la tierra, hermano, padre espiritual, porque tenemos uno en el reino de los cielos y yo eso lo conservo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener personas. Esas son, como les dicen, anclas, ¿verdad? Yo tengo mi ancla en la iglesia y es una persona que yo siempre estoy, cualquier decisión, cualquier situación, ¿verdad? Primero con Dios, pero yo le hago ver a ella y son anclas que tenemos. Entonces, tenemos que estar, hermanos, rodearnos de amigos que nos fortalezcan, que están en la misma sintonía con nosotros, ¿verdad? A veces, cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, muchos amigos que los que teníamos se nos van y quedamos ahí. Yo he quedado como con 3, con 2 amigos, ¿verdad? Pero son los amigos que necesito tal vez en mi vida, que los otros que se fueron, pues bueno, eran de paso y en un momento de nuestra vida, pues nos divertimos, hicimos muchas cosas, pero ahora ya no. Y que bueno, pero ahora, hermanos, tenemos que rodearnos también de personas que estemos o que nos hagan fuertes o que estén fuertes en el Señor, hermanos. Proteger lo que entra a nuestras mentes, proteger lo que entra o lo que estamos nosotros viendo, lo que estamos nosotros escuchando, lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces eso es parte de proteger la mente. Y el número 5, hermanos, para evitar el estrés, es relajar tu vida cuidando tu cuerpo físico, hermanos. Eso pareciera que fuera del mundo, el cuidar nosotros lo que comemos, cuidar nosotros lo que ingerimos, cualquier cosa, hermanos. Muchas veces, mire, muchas veces nosotros no tenemos ni tiempo ni para comer bien, hermanos, ¿verdad? Ni para comer bien. Y eso nos produce un montón de problemas porque comemos a las horas no adecuadas, comemos parados, comemos los hombres, ¿verdad? Que están en el trabajo, comen cualquier cosa, ¿verdad? Las mujeres que estamos en la casa, primero atendemos a todos, ¿verdad? Los hijos y el papá y el esposo y todo ahí, hermanos, y a veces nosotros nos toca comer lo último, hasta en la fridera comemos, ¿verdad? Las mujeres que estamos, y todas estas situaciones, hermanos, también nos producen un estrés, hermanos. El hecho de nosotros no tomar tiempo para nosotros, ¿verdad? El hecho de no tomar tiempo para nosotros. Es tiempo también que nosotros tomemos, ¿verdad? Valga la redundancia, el tiempo para nosotros consentirnos, hermanos. Mire, yo tengo, bueno, mi hija, ¿verdad? Ella hace sus desayunos, hermano, y ella lo decora, le pone sus cositas, se come su jugo, todas las cosas y todo para ella. Para ella yo digo qué bonito porque a veces uno ni tiempo para eso, no, ahí pone, sirve lo que sea y come así entre corriendo y todas las cosas, hermano, hasta en eso. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, cómo nos vemos, hermanos, así como nos vemos también, ¿verdad? Y esa es una idea equivocada que muchas personas creen, que el ser cristiano ya se tiró al abandono, hermano. La mujer se tiró al abandono, el hombre se tiró al abandono. Yo no estoy de acuerdo en eso, hermano. Nosotros tenemos que vernos bien también, tener, ¿verdad? Ese cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces, esos son los 5 pues pasos, ¿verdad? O 5 puntos que yo pude desglosar de esta lección, hermanos, para que nosotros podamos evitar el estrés, hermanos, pero la oración es fundamental, ¿verdad? No sé si tengan alguna opinión, hermanos, ya he hablado bastante, pero el tema era un poquito largo, hermanos, entonces no sé si tienen alguna opinión que compartir, hermanos, o alguna cosa que no están de acuerdo también. Amén, Amén. hermana. Sí, hermana Iris, si quiere opine y después de usted voy a... Hable, pastor. Amén. Sí, no, más que todo, hermana, ¿verdad? La clase de hoy, pues, ha estado muy interesante, ¿verdad? Ha tocado puntos que estamos viviendo, pues, que son cosas reales que vivimos y no solamente
las vive la gente allá afuera, sino que las vivimos desde dentro de las iglesias. Y es interesante también esos 5 puntos que usted nos da al final, ¿verdad? Que usted nos hace la aclaración. Pero es importante que esos puntos, hermanos, no dejan afuera nuestra relación con el Señor, sino que más bien le enfatizan, ¿verdad? Si usted ve los primeros 3 puntos, nos están hablando de eso, ¿verdad? Habla de la oración, nos está hablando del tiempo para la palabra, nos está hablando de reconocer que tenemos un enemigo también que va a querer meter ideas en nuestras cabezas, ¿verdad? En nuestras mentes. Y lo que dice el 4, proteger la mente. Sí, en el punto número 5, hermano, ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que verlo como lo enfocaba la hermana Tania, desde el punto de vista de que cuidemos el templo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Templo y morada del Espíritu, pero que no caigamos en la parte, como podíamos caer en la parte de la vanidad. Y es ahí donde yo quiero enfatizar, hermano, porque a mí precisamente es lo que me está, parte pues de lo que me está ocurriendo a mí, ¿verdad? Yo al inicio de esta pandemia, ¿verdad? Muchos de ustedes se los he comentado, empecé a disminuir las cantidades de comida en mi dieta, sin ninguna necesidad, por pura necedad, por pura vanidad, ¿verdad? O sea, se lo estoy diciendo a usted porque Dios lo sabe muy bien, pues, o sea, yo quería ver mi cuerpo como el cuerpo de un cipote, ¿verdad? Y yo así me sentía, la gente me decía, ¿qué le pasa, hermano? Que lo vemos delgado, está enfermo. No, hermano, no, yo estoy bien, yo me siento bien, yo tengo las energías, le decía yo, bueno, aquí está mi hija a la par, que yo me ponía con ellos en el patio donde mi suegra a hacer vueltas de carnero, a pararme con mis manos en la pared y cosas así, ¿verdad? O sea, pero yo había caído en la vanidad, hermano. Ahí es, yo les quiero hacer esta observación, que no caigamos en ese, ¿verdad? En ese exceso, porque podemos desviarnos del propósito divino, ¿verdad? Lastimosamente yo he tenido que venir a la otra parte, tomé decisiones equivocadas, muchos de ustedes saben, con el uso excesivo del jengibre. Yo era una persona que le masticaba jengibre todos los días por 6 meses y me tragaba el jugo, ¿verdad? Entonces, con el disque situación de que con eso me estaba protegiendo del coronavirus, o sea, decisiones erróneas, me creí sabio, como dicen, en mi propia opinión. Y dice la escritura, ¿verdad? Que el Señor prende a los sabios, dice, en su astucia. O sea, todo lo que me está pasando ahorita, ¿no? Lo que estoy viviendo yo en mi salud, ¿verdad? Dios me lo ha hecho, me lo está dando a conocer, que fue pura necedad mía, pura vanidad. Entonces, por eso le digo, en esta parte de relajar tu vida, cuidando tu cuerpo físico, tenemos que tener cuidado de no caer en el exceso, de no irnos a la vanidad, sí cuidarlo como templo y morada del Espíritu, pero no ser vanidosos, porque ya cuando estamos en la parte de la vanidad, nosotros estamos cayendo ya en un pecado, ¿verdad? Estamos cayendo en un pecado y el Señor tarde o temprano, bueno, en mi caso, como le digo, crea lo que ha sido un mes de sufrimiento, ¿verdad? Para mí, un mes de sufrimiento en todos los aspectos, ¿verdad? Tanto en el aspecto físico, por los tremendos ardores que siento, la tremenda incomodidad para dormir, el hecho de estar yendo al médico, el hecho de la tensión de qué será lo que tengo, o sea, aquella cuestión que le empieza a uno a inundar la mente, ¿verdad? Porque yo hasta el momento, como le digo, no sé exactamente, pues, o sea, el médico me está tratando por problemas gástricos y entonces tengo que todavía seguir, ¿verdad? Yo ahondando en esto, pero como le digo, es bien que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, que lo hagamos por el bienestar de nuestra salud y que no lo hagamos por querer, ¿verdad?, caer en ese pecado de la vanidad. Muchas gracias, hermano. Sí, hermana Iris. Amén. Bueno, creo que todas las aportaciones, ¿verdad?, son necesarias. Siempre creo que lo decimos todos los que somos parte, ¿verdad?, de ese privilegio que el Señor nos da de dar enseñanza, que aprendemos, ¿verdad?, del que da y también aprendemos del que pueda opinar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues una clase, hermana, muy poderosa, ¿verdad? Creemos que nosotros cuando estamos en esa búsqueda del Señor, Él trae la revelación correcta, ¿verdad? Para nosotros poder impartir la palabra. Y bendecimos, ¿verdad? El nombre del Señor, primeramente, una clase muy bonita, muy confrontativa, hermanos, y necesitamos, ¿verdad? Como decía la palabra aquí en Mateo, ¿verdad? Ser humildes y mansos para recibir la corrección de Dios, ¿verdad?
en nuestras vidas. Y haciendo como un resumen de todo lo que hemos venido hablando, cuando la hermana empezaba a hablar, ¿verdad?, de los ministerios y de todo, ¿verdad? Como decía ella, ¿verdad?, no nos podemos cargar. Y yo creo algo, hermanos, que nosotros en cielo, tierra y mar, dice la palabra del Señor, no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, el Señor conoce su corazón y el mío, ¿verdad? Cómo usted le está sirviendo, cómo usted le está agradando al Señor. Nosotros no podemos engañar, hermanos. Yo puedo engañar a mi pastor, a mis líderes, puedo engañar a mis hermanos en la fe, puedo engañar a mi familia, a todo mundo, hermano. Pero el ojo de Dios, yo siempre digo, ese ojo de Dios está encima suyo y en mío, 24/7, hermanos. A donde nos movamos, nos podemos ir hasta abajo de la cama y decir, aquí nadie me va a ver. Hermanos, ese ojo de Dios nos ve. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que ser un corazón, como dice la palabra del Señor, contrito, humillado, jamás lo va a despreciar el Señor. Decía la hermana, no importa nuestra condición para venir al Señor. Recordemos algo, hermanos, que el Señor no ve lo que usted y yo miramos. El Señor no ve lo que el hombre mira. El Señor ve su corazón, su disposición. Y yo siempre digo algo, son excusas y artimañas de Satanás cuando alguien dice, no, yo todavía no estoy listo, no, yo todavía no estoy lista para dejar esto, para dejar lo otro. Son mentiras de Satanás, hermanos. Tengamos cuidado, como decía la hermana en estos 4 puntos, en estos 5 puntos, muy importante, proteger la mente. Y reconocer, hermanos, cuándo es el enemigo. Hay que reconocer, hermano, pero ¿cómo usted y yo vamos a reconocer? Como el punto número 1 que la hermana daba, la oración. Si usted y yo no llevamos un estilo de oración, hermano, difícilmente usted y yo vamos a poder reconocer la obra del enemigo, hermanos. Y como decía la hermana también, haciendo un resumen, ¿verdad? De todo, porque a mí pues ha ministrado mucho mi vida, gloria al Señor, la recibo esta palabra con humildad, hermano, porque necesitamos la palabra, necesitamos recibirla, hermano. Y yo decía, Señor, yo no comprendía por qué de las amistades que yo decía, entre comillas, que eran mis amistades, hermano, yo decía, Señor, yo no entiendo por qué se han retirado. ¿Por qué, Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted ya viene y le dicen a usted, amiga, o como a usted lo llamen, fíjate esto, fíjate lo otro, es que usted ya no va a hablar igual que el mundo, hermano. ¿Verdad? Cuando decía la hermana de que nosotros no vamos a hacer por apariencia, pero ¿qué es lo que de usted y yo va a evidenciar como un verdadero hijo de Dios? El fruto digno de arrepentimiento, hermano, en usted y en mí. Esa es la evidencia, hermano. No es que usted ande un cartel, soy cristiana, pertenezco a la iglesia tal, porque Dios no viene por denominaciones, bien lo sabemos. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque a mí me han pasado situaciones donde con amigas que yo compartía, hermanos, anteriormente, bueno, yo decía que eran mis amigas, pero realmente que son de pasada, así como decía la hermana, pero usted ya viene y da un consejo, usted ya viene y le piden una opinión, entonces usted ya no encaja, entonces usted ofende, ¿sabía? Nosotros llegamos a ofender, el cristiano verdadero ofende, hermano, ofende a aquella persona, sin embargo, usted está dándole una buena salida, hermano. Entonces hay que reconocer eso, hermano, el camino del Señor es sufrido, y usted se va a enfrentar en muchas situaciones, hermano. Va a ser aborrecido, va a ser aborrecida, pero nosotros tenemos que seguir con nuestra mente puesta en Cristo. Nosotros tenemos que seguir con nuestros ojos puestos en Cristo, hermano, porque el hombre falla, pero Él no falla. Entonces decía la hermana, a veces somos cristianos de apariencia, pero ¿sabe qué, hermano? Podemos estar aparentando años tras años, hermano. Pero algún día, hermano, eso va a ser descubierto. La misma palabra dice que hay lobos, dice, vestidos de oveja, y esto lo está hablando, mire, son mensajes muy precisos, hermano, y muy directos, hermano, a nosotros como iglesia, primeramente, a la congregación de adentro, hermano. Entonces hay que tener cuidado, examinémonos, ¿verdad? Porque esta palabra es para todos, hermano. Bueno, para aquel que la cree, como dice la palabra, y el que la quiera recibir. Entonces, mire qué tremendo y qué bonito estos 5 puntos, ¿verdad? La parte que decía el pastor también, ¿verdad? Tener el cuidado. Claro, yo creo que sí tenemos que cuidar todas las áreas. Este es templo y morada del Espíritu Santo. La parte espiritual, la parte del alimento, la parte de nuestro arreglo, hermanos, con modestia, con prudencia. Y yo creo que cada cosa el Espíritu Santo la va haciendo en usted y en mí, ¿verdad? Él le va diciendo, ¿verdad? Lo que quiere, que tal vez baje, que modere, ¿verdad? La palabra nos habla de la modestia, de la prudencia y cuidar, ¿verdad? No caer, sí, en la vanidad, ¿verdad? Porque ahí ya sería un peligro.
pero realmente que todo, hermanos, hay que aplicarlo en nuestra vida. Hermanos, seamos no solo oidores, sino hacedores de esta palabra. Y yo me quedo con esto, hermano, ante el ojo de Dios, usted y yo no nos podemos esconder, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ser esos hijos de Dios auténticos, hermanos, ¿verdad? Genuinos, hermanos. Lo que usted haga, hermanos, realmente que podemos hacer 1000 obras aquí, hermanos, y eso no nos va a dar la salvación, hermanos, pero sí tenemos que hacerlas, van al par. Pero, hermano, el Señor quiere un corazón sincero, un corazón puro. Hermanos, por eso cada día nos esforzamos, porque tenemos defectos, tenemos imperfecciones, todavía bregamos con ellas. Pero sabe que Dios se agrada cuando escucha de nosotros eso, hermano, y decirle, Padre, yo tengo esto y soy esto, pero estoy dispuesto a agradarte y a obedecerte. Y Dios bendiga, ¿verdad? Cada vida de cada hermano, hermana, ¿verdad? Que imparte cada domingo, hermano, esta palabra. Necesitamos, hermano, y Dios bendiga su vida, hermana, y gloria al Señor por esta poderosa palabra del Señor. Amén, hermana, ¿verdad? Como usted decía, hay mensajes, hermanos, hay lecciones que son confrontativas, hermanos, ¿verdad? Pero no es una palabra que viene de mí, hermanos, ¿verdad? No se toma personal. Uno tiene que tomar las correcciones, ¿verdad? A través de la palabra, con humildad, como decía la hermana, hermanos. Y el próximo domingo tenemos otra lección que lo voy a impartir yo, hermanos, se llama Dios perdona a los que perdonan. Y vamos a estar ahí estudiando también Mateo 18, ¿verdad? Del 23 al 35, hermanos. Vamos a ver las características del perdón de Dios. Vamos a también a ver las demostraciones de la falta de perdón, hermanos. Las consecuencias de no perdonar. Es un tema que ya lo hemos abordado, pero vamos a entenderlo más, ¿verdad? Entonces les invito a que también el próximo domingo podamos estar presentes, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a terminar la clase con una oración, hermanos, poniendo en las manos de Dios este tiempo también para prepararnos para asistir, o los que asisten a la iglesia presencial, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que ha traído a mi vida, Señor. Palabra de exhortación, Padre. Palabra de corrección también, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra es viva, porque es eficaz, Padre, porque no tiene vencimiento, Señor, porque su palabra es la de ayer, la de hoy y la de mañana también, Padre. Le damos las gracias por cada bendición que trae a nuestra vida, Señor. Le damos las gracias por traer ese descanso, Señor, ese descanso, descansar de las aflicciones, de las preocupaciones del mundo, Señor, de todos esos ruidos que entendemos, Señor, que son del diablo, Padre, que son del enemigo que nos está atacando cada día, Señor, pero que sabemos que con usted, Padre, la victoria está asegurada, Señor. Le pedimos por la vida de nuestros hermanos, los que están ahí en sus hogares, Señor, los que están conectados, los que no se han podido conectar, Señor. Llévalos, Señor, con bien a donde sea que vayan, Padre, a donde sea que caminen, a sus trabajos, a sus casas, a donde sea que vayan, Señor, llévalos con bien, Padre Celestial. Gracias, Padre, por mi vida, gracias por la vida de cada hermano, Señor. Gracias porque usted nos ha tenido con bien hasta este día, Señor. Gracias por esta palabra de revelación, Señor. Gracias, Señor, porque con usted encontramos ese descanso, Padre, a pesar de lo que estemos viviendo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tenernos de su mano cada día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Amén, y bueno, a seguir, ¿verdad? Esforzándonos, ¿verdad? A ser valientes, hermanos, en este mundo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. No sé si el pastor quiera decir alguna. No, hermana, solamente gracias y recordarle, ¿verdad? Como usted lo decía, a las 11 de la mañana, hoy vamos a tener la visita de nuestro superintendente de distrito, va a estar hoy, ¿verdad? Predicando a las 11 de la mañana y el próximo miércoles a las 7 de la noche, el culto de oración también. Que el Señor les bendiga y feliz semana para todos, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Bendiciones.